Lección número 13 del folleto: ¿Cómo interpretar la Biblia? Dios te bendiga. La lección de esta semana y última de este trimestre lleva como título ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Y le estaremos estudiando desde el sábado 21 hasta el viernes 26 de junio. El texto para memorizar de esta lección se encuentra en Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El tema para hoy, martes 23 de junio, lleva como título una pregunta: Jesús versus las Escrituras. Algunos afirman que cuando Jesús hablaba, sus palabras reflejaban un marcado contraste con las palabras de las Escrituras según se encuentran en el Antiguo Testamento. Dicen que las palabras de Jesús estaban incluso por encima de las palabras de la Biblia y presentan que la manera en la que Jesús hablaba mientras estaba en la tierra era una forma que anulaba el Antiguo Testamento, o por lo menos parte de él, para sustituirlo por nuevas enseñanzas. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús pronunciaba el famoso discurso del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, Jesús hablaba de la siguiente manera. Él decía: oísteis que fue dicho, y mencionaba algo del Antiguo Testamento, pero entonces decía: pero yo os digo. Y esta famosa frase, pero yo os digo, es utilizada para presentar que Cristo estaba anulando partes del Antiguo Testamento. Cuando Jesús pronunció estas famosas palabras en el Sermón del Monte, no trató de desechar ni de abolir el Antiguo Testamento, como afirman algunos intérpretes. Él respondió a varias interpretaciones de las Escrituras y a las tradiciones orales que algunos intérpretes de su época utilizaban para justificar su comportamiento que Dios no había ordenado que se hiciese. Él decía del Antiguo Testamento: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Él no está anulando el mandamiento del adulterio, él está presentando el verdadero cumplimiento de este mandamiento. Cristo en ningún momento estaba contrario al Antiguo Testamento. Por eso él mismo dice en Juan capítulo 5, desde el 45 al 47, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Constantemente Cristo citaba los escritos de Moisés, y en este Sermón del Monte se caracterizó prácticamente por citar muchas cosas de Moisés, pero con la expresión pero yo os digo, mucha gente dice que anulaba, pero vemos que no, sino que Cristo estaba confirmando lo que la Biblia enseñaba. Jesús de ningún modo abolió el Antiguo Testamento ni disminuyó su autoridad en ninguna medida. Al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba quién es Él. Es más, Jesús profundizó el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al enseñarnos las intenciones originales de Dios. En resumen, la lección Jesús versus las Escrituras, aprendimos: número 1, cuando Jesús decía leísteis que fue dicho, y luego decía pero yo os digo, no estaba eliminando partes del Antiguo Testamento, sino que estaba mostrando su cumplimiento original. Número 2, de ninguna manera Jesús hablaba contrario al Antiguo Testamento, puesto que éste habla de Jesús y de su obra. Jesús estaba corrigiendo prácticas humanas erróneas basadas en interpretaciones erradas de la palabra de Dios. Y número 3, Jesús y las Escrituras no están en polos opuestos, están apuntando al mismo lugar. Dios te bendiga. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, gracias por tu palabra. Danos sabiduría para ver en ella, oh Dios, que Cristo no estaba contrario al Antiguo Testamento, sino que lo estaba confirmando. Guíanos a aceptar siempre tu palabra y a practicarla. En el nombre de Jesús. Amén.